Pues de entrada lo que nos cambia es la visión que tienes que tener como despacho en Sí, cómo vas a defender, ¿no? A tus al cliente. clientes. Porque si Sí, trae varios cambios en materia penal, en materia fiscal, sí. que en materia fiscal se cambiaron dos que tres cositas que parecen poco, pero tienen sus Pero wow, implicaciones. sí. Fíjate que ya hablando de, mi estimado, ya nos empezaron a caer recursos de reclamación contra asuntos que ya admitieron juicios de prescripción. Es Pero pues ya decir, está. Ah, o sea, aplicando retroactivo. sí, el juicio lo metimos antes de la reforma, antes de que entrara en Sí. vigor, en principios de octubre, Ajá. y ves que entró en vigor el 16 de octubre, El mes pasado, justamente, sí, 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 a se mediados. publica el 16 de octubre, si no mal recuerdo, y nos están cayendo con recursos de reclamación contra la admisión. Ya tenemos por ahí un par. Entonces, digo yo, legalmente, desde mi punto de vista, no serán Es infundados, ¿no? retroactivo. Procedentes, pero Sí. infundados. Pero pues vamos a ver con qué nos salen las alas. Ayer justamente nos cayeron un par. Oye, Entonces, que ese fue uno de los temas que más debate hubo, ¿no? Y salió este exministro de la presidente, ¿no? Este Saldívar, y que no iba a haber aplicación retroactiva digo, ya es más político y cero jurista el cuate, pero yo también había escuchado que estaban aplicando estos nuevos criterios en tema de suspensión para modificar inclusive suspensiones. Entonces, sí, interesante cómo te van a resolver esas reclamaciones. No deberían, creo yo, desechártelas, pero ahorita no se sabe absolutamente nada. no se sabe. Ese es el problema. Sí, Que yo puedo tener la apreciación desde el punto de vista legal y con la experiencia de los asuntos ya litigados, pero pareciera sí. que el panorama es totalmente nuevo y desolador, la verdad. Nos va a exigir mucho más, ¿no? Como tú bien Sí, dijiste, como tú bien dijiste, ajustarnos a esta nueva mecánica, a esta nueva forma de pensar el litigio y pues bueno, es precisamente lo que nos trae hoy. Y pues quisiera dar inicio a esta ponencia que efectivamente desde hace un par de semanas que te escribo, licenciado, y te digo, oye, ¿sabes qué? Necesitamos entender cuáles son las perspectivas de esta nueva reforma y aterrizarlas, ¿no? Concretamente hacia quienes van a resultar afectados, porque al final de cuentas, pues nosotros como litigantes nos toca adaptarnos, pero el realmente afectado en el desenlace de un juicio, pues siempre van a ser nuestros clientes y pues ahí es en donde entra el empresario. Entonces, el día de hoy precisamente vamos a hablar de esos aspectos, formalmente, qué es lo que ha modificado en un tono muy sencillo, muy digerible y concretando con puntos de vista que nosotros desde el aspecto litigio consideramos trascendental para protegernos ante estos escenarios de incertidumbre más que de alarma, ¿no? Es decir, no sabemos precisamente cómo hablábamos ahorita, no sabemos qué es lo que vaya a venir, ¿no? Entonces, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, licenciado, contador, maestro, doctores, Eduardo y Daniel, compañeros de hace mucho tiempo, socios de su propia firma GDL Consultores, 100% su práctica en tema de litigio, como mencionaba, tanto abogados como contadores, y totalmente enfocados a la materia fiscal y a la materia práctica de amparo que nos lleva a platicar el día de hoy. Así que, licenciados, les doy el foro. Por favor, empiecen. Por acá de nuestro lado yo voy a ir interrumpiendo cuando crea que hay algún punto importante y también para conocer su punto de vista, que es lo más importante lejos del conocimiento, del vasto conocimiento técnico que yo sé que ustedes traen en la mesa, esas recomendaciones prácticas que en su día a día han visto y en asuntos dijeran, esto es lo que debería de haber pasado, esto sería lo mejor, así estaría más protegido, de manera proactiva, en lugar de reactiva un cliente, un contribuyente ante un tema con una autoridad fiscal. Así que, Eduardo, Daniel, el foro es suyo, por favor, adelante. Y muchísimas gracias por el tiempo de ustedes hoy. gracias, mi estimado Steven, y gracias a la firma que representa 960 por el honor de su invitación. Y también muchas gracias a los empresarios, contadores, abogados que nos puedan estar acompañando el día de hoy.
La verdad es que es un tema súper importante, sobre todo por el contexto en el que se desarrolla, porque venimos de una serie de reformas muy profundas en materia constitucional, del Poder Judicial de la Federación y de los poderes de los estados, y sobre todo digamos, en este contexto del paquete económico 2026 que se vienen otros cambios, ¿no? Digamos que es todo un engranaje de reformas que sí nos plantean un escenario totalmente diferente. Y como tú bien lo dijiste, pues no vamos a ser alarmistas, pero sí es importante que tengamos los elementos necesarios para tomar decisiones al final del día, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo voy digamos, a manera de preámbulo, porque se me hace muy interesante lo que decías hace rato del exministro presidente, Ujú. yo diría que si esta reforma a la ley de amparo, que también trastoca aspectos del Código Fiscal y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia No, Administrativa, exacto. tiene nombre y apellido, yo le pondría así, ¿verdad? Ley Arturo Saldívar, eh, porque es el artífice y defensor número uno. Y esto lo digo porque yo no me considero un actor político, al final del día somos juristas, Abogado. nos dedicamos al litigio y pues lo vemos desde la óptica legal. Y sobre todo, porque en esta reforma a la ley de amparo, como lo vamos a ver un poco más adelante, se trastocaron elementos eh, de los procedimientos administrativos de ejecución y de las prescripciones. Y si le pudiéramos poner digamos, un segundo nombre a esa reforma, porque también fue una, digamos, teledirigida, ¿no? A las Ujú. empresas de un empresario muy importante de Salinas, porque él Claro, tiene desde hace años algunos litigios en materia fiscal que ha estado litigando y ya, digamos, litigó el asunto y luego algunos créditos quedaron firmes y litigó los cobros y luego las prescripciones. Entonces yo le pondría también a él digamos, teledirigidos, pero pues al final del día nos afectan a todos. Si solo afectaran claro. a ellos, pues bueno, pero es una realidad. Ahora, también como preámbulo comentarles, cuando nos ha tocado personas que nos consultan, digamos, como parte de un grupo de asesores para saber si van a invertir o no en nuestro país o para saber qué deben de tener en cuenta. Ajá. Normalmente cuando se han hecho estudios integrales, ¿qué es lo que analiza el empresario? Bueno, pues obviamente condiciones del mercado, que eso el empresario lo conoce mucho mejor que nosotros. Sí, ¿cuáles son las condiciones del mercado? Condiciones de competencia, pues a quién tenemos que nos compite, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y luego ya pasamos a las condiciones legales, que ahí es donde entramos nosotros y empezamos, ¿verdad? Oye, pues ¿cuáles son los regímenes laborales que tenemos? Regímenes de seguridad social que tenemos. Y luego entramos ya a tambalear cuando entramos al estudio del régimen fiscal. Oye, pues cómo está la naturaleza fiscal en México, qué tenemos por ahí que estar viendo. Y luego ya empezamos que materialidad, que razón de negocios y todas estas cosas que han ido surgiendo, ¿verdad? Que para ellos son totalmente desconocidos, ¿estás de acuerdo? Exactamente, que luego para ellos pareciera que estamos hablando de idiomas diferentes, aun y cuando Totalmente. hay figuras análogas en otras legislaciones o parecidas, pues en México, digamos que han servido como una herramienta terrorista, ¿no? Así lo vamos a plantear. Y ahí empezamos a tambalear con el empresario. Pero hay un punto muy importante que nos han consultado y donde nos piden siempre que demos una opinión, digamos, muy honesta. Las condiciones de seguridad y certeza jurídica. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que yo como empresario sé que por estar en el ruedo, ahí existe la posibilidad de que yo tenga un conflicto. Pero ante ese conflicto, ¿qué posibilidades tengo yo de defenderme si algo pasa? Es decir, ¿qué tan efectivos son los medios de defensa para que yo ante ese conflicto pues pueda hacer frente y si considero que es injusto, ilegal o inconstitucional, pues ahí pueda ser debidamente atendido ese conflicto. Y la seguridad jurídica o la certeza jurídica pues tienen que ver con eso, con saber a qué atenerse. Y aquí es en donde yo hoy en día sí diría, pues estamos tambaleando, ¿verdad? Porque yo creo que estas reformas se han trastocado profundamente estos dos aspectos, porque hoy en día, con una reforma judicial, en donde, digo, yo trato de ser optimista en mi día a día y espero que se nos hayan colado buenos juristas ahí en esas elecciones populares, pero hemos Ujú. visto lo Lo contrario, ¿no? contrario. Ya lo estamos viendo, sobre todo por notas que se han viralizado en redes sociales.
incluso ya, titulares que han ido renunciando, ¿no? Porque no es sencillo estar al frente de un órgano jurisdiccional. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a tambalear. Y ahora con esta reforma a la ley de amparo, pues es importante que toquemos estos temas justamente para saber yo o ustedes como empresarios, pues cuáles son las consecuencias reales y materiales que yo enfrento y en todo caso, Claro. pues cuáles son las mejores decisiones que podamos tomar. Adelante, Daniel. Gracias, Steven. Gracias, Eduardo. Saludos a todos. Un gustazo estar compartiendo con ustedes. Pues vamos entrando en materia a la reforma a la ley de amparo. Vamos viendo qué cambios trae y qué implicaciones van a tener en la forma en que nos defendemos contra la autoridad. Porque el amparo, básicamente eso es, ¿no? Un medio de defensa para defendernos contra la autoridad. Entonces vamos a hablar de los aspectos más relevantes que trae la reforma a la ley de amparo, porque trae otros más técnicos que igual y no vale tanto la pena entrar a detalle porque son del día a día de cómo trabajan los juzgados, pero vamos a ver lo que nos afecta a nosotros como empresarios, como ciudadanos, a la hora de presentar nuestros medios de defensa. Y no podemos empezar a analizar una reforma a la ley de amparo sin hablar, sin dar una introducción de qué es el amparo. Y yo lo definiría así, ¿no? El amparo es el mecanismo de control constitucional por excelencia en México. Y lo ha sido desde el siglo XIX y es, déjenme decirles, lo voy a decir con todas sus letras, cuando se creó el amparo en México y todas las modificaciones que ha tenido, ha sido un medio de defensa de vanguardia a nivel nacional, ¿no? Perdón, a nivel internacional, donde juristas de todos lados le han dado el visto bueno a cómo hemos creado el amparo, a las evoluciones que han tenido. Entonces es el medio de defensa de control constitucional por excelencia que tienen los ciudadanos cuando sienten que sus derechos que están en la Constitución están siendo afectados. Así de sencillo. Entonces, si es un medio de defensa que tienen los ciudadanos en el tema de derechos humanos de la Constitución contra actos de autoridad, es un contrapeso del actuar de la autoridad. Es un contrapeso que sirve para ponerle un freno a los abusos de autoridad. Yo no sé si ustedes creen que en México existen abusos de autoridad. A mí se me hace que no, que eso existe en Estados Unidos, en En otros Europa. lugares. En otros lugares, Pero en no México sé si no. ustedes piensen que en México existen abusos de autoridad, pero si es que existieran, pues tenemos el amparo, ¿no? Desde el Claro. año de 1841 que se creó en la Constitución de Yucatán, unos añitos después se llevó a nivel federal y desde entonces no ha hecho más que evolucionar. ¿Por qué les digo esto? Porque, spoiler alert, una partecita que parece chiquita, pero tiene implicaciones de las reformas de la ley amparo, nosotros nos vamos a atrever a decir que tiene tintes regresivos. Es decir, cuando los abogados decimos que una ley es regresiva, quiere decir que me quita derechos que yo ya había adquirido históricamente. Yo fui Ujú. adquiriendo derechos, formas de defenderme, posibilidades de defensa ante el actuar del Estado, y esta reforma los limita un poquito, pero ya hablaremos de eso. Oye, y luego, porque justamente cuando entraba el exministro a defenderla, dice, es que hay Ujú. abogados que han abusado de este derecho, del derecho, ¿no? De este derecho. Y yo, digamos, si nos ponemos filosóficos, yo creo que no se puede abusar de un derecho. ¿Por qué? Porque un derecho es algo adquirido, algo que tienes, inherente. Entonces, si yo lo estoy utilizando, simplemente estoy usando ese derecho. No puedo, Claro. digamos, si nos pusiéramos a filosofar, ¿verdad? No puedo abusar de eso porque simplemente estoy haciendo uso de una herramienta que tengo. Sería abuso digamos, no tengo ese derecho y de todas formas ejerzo Ejerzo algo algo, que ¿no? no me Que no corresponde, ¿no? tiene. Entonces, Claro. bueno. Continuamos. Bueno, vamos avanzando. Para ser muy Mm. precisos, compañeros que nos escuchan, de lo que vamos a hablar es de la reforma a la ley de amparo que se fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre del 2025, que no nada más se reformó la ley de amparo, sino que como toca unos temas fiscales, fue necesario que también se reforme un par de articulitos del Código Fiscal de la Federación y otro más de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, esa reforma de la que vamos a hablar
tocó estos tres ordenamientos. Y su entrada en vigor, pues nada más para precisarlo, fue a partir del 17 de octubre del 2025. Quiere decir que nos encontramos a día de hoy ya dentro de la vigencia de esta reforma. Sí les voy a comentar también que con mucho respeto, nosotros como despacho vamos a hacer un análisis jurídico, pero no podemos limitarnos al tema jurídico, porque esta reforma, ya se los dijo entre líneas mi socio Eduardo y mi socio Steven, pues trae tintes políticos. La verdad es que trae tintes políticos. Entonces vamos a atrevernos a hacer también comentarios políticos con mucha responsabilidad, mucho respeto hacia las creencias políticas que cada quien tiene, pero sí que los trae. Entonces, es una reforma procesal, es una reforma en cómo funcionan nuestros medios de defensa, pero que trae tintes políticos y ya lo veremos por qué. Pues bueno, esta es la reforma, ¿no? Y como toda reforma, inicia con una exposición de motivos dada por aquel que la propone, ¿no? Entonces, el Ejecutivo cuando le manda la iniciativa de reforma al Congreso, expone una serie de textos, motivos, echándonos la culpa a los litigantes y a muchas personas, pero yo resumiría los motivos de la exposición en 5 puntos. El primero de ellos, que la reforma que ellos proponen es para modernizar el sistema judicial en el tema de medios digitales. Que les adelanto, yo creo que sí se logró, ¿eh? Yo creo que sí dimos un pasito en modernizar el tema de medios digitales desde la pandemia, en todas las áreas de la vida cotidiana, en el negocio, en las relaciones sociales, y la justicia no es la excepción. Hemos caminado cada vez más hacia medios digitales, estamos en la era digital. Y la impartición de justicia en México no es la excepción. Los medios de defensa se vuelven cada vez más digitales. Cada vez desde nuestra computadora podemos presentar una demanda y nos la contestan, acceder al expediente en tiempo real desde nuestra computadora. Y bueno, esto es algo positivo. Entonces, fue el primer tema que nos toca, ¿no? En la exposición del por qué presentaron el Ejecutivo Federal esta reforma. La segunda, que aquí entramos a temas ya más difíciles, reforzar, dicen ellos, en la exposición de motivos, reforzar el interés legítimo. Reforzar. Oye, Ellos, Daniel, ahí nada más digamos, porque yo creo que de los dos, el más pesimista soy yo. Este, bueno, a veces, ¿verdad? A veces tú me ganas, No, mi no, estimado. yo me incluyo, ¿eh? Yo también me incluyo como También, pesimista. ¿verdad? En el tema de modernizar el sistema judicial, si bien es cierto en la ley, también lo destaco como un aspecto positivo, pero vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque trae un recorte presupuestal importante el Poder Judicial de la Federación para el próximo año y para que los medios digitales sean Claro. efectivos, eficientes, pues se requiere recursos, ¿no? Para tener gente capacitada, mejores sistemas de comunicación, etcétera. Entonces, digo, ahí yo creo que antes de decir que es algo positivo, vamos a dejarla votando para ver qué pasa el próximo año con estos recortes también al Poder Judicial. bueno, pues vamos a decir que al menos en el texto de la norma, el avance, El texto de las normas todas son bonitas, ¿no? En el, la el, ava- ejecución el- es el- en donde México se queda dos pasos para adelante y uno para atrás. sí, ya en la práctica, incluso los medios digitales en otras materias, en materia fiscal, no me dejarás mentir, todavía batallamos, y eso que desde hace mucho tiempo Ya existe hay tiempo con esos medios de defensa, tanto en Tribunal Federal, el como juicio está en línea el y juicio en línea y sigue siendo ineficiente. la Al menos en ineficiencia. el texto pareciera algo bueno, pero el problema es que al llevarlo a la práctica sigue siendo ineficiente. Pero bueno, estamos tratando de dar pasos hacia eso, ¿no? Claro. En el tema del interés legítimo, que dice la exposición de motivos, así lo dicen, reforzar el concepto de interés legítimo. Ya veremos si se refuerza, si se limita, si se acota, si se expande, qué es lo que sucede, si se vuelve más claro. Pero lo que sí es que dice la exposición de motivos que la intención política, porque es una intención política, reducir amparos abstractos o estratégicos sin afectación real. Dicen ellos que hemos estado presentando amparos estratégicos en contra del gobierno y qué es lo que se quiere reducir al modificar este concepto de interés legítimo. Justamente, esto que mencionas,
Digamos, al menos la tendencia que destaco a partir del sexenio anterior y y bueno, no ha sido exclusivo de estos dos sexenios, digamos, en general del gobierno, es que cuando algo le incomoda mucho, pues hay reformas, ¿verdad? Y con los Totalmente. amparos porque esto lo que va a afectar es, digamos, a grupos vulnerables que promuevan en su conjunto el amparo. eh, o a asociaciones civiles de protección ambiental, etcétera. Porque ellos dicen, es que el tema del interés legítimo, únicamente pusimos lo que ya decía la jurisprudencia en la norma. Y desde un aspecto digamos, de una apreciación nuestra, es que si está en la norma jurídica, le quitas la posibilidad al juez de De interpretar. interpretarse. Sí, porque tendrás que limitarte a lo que dice la norma. Entonces, incluso pareciera que no les tienen confianza a los jueces que les llaman, ¿no? A estos jueces que El vienen bienestar. del bienestar, que vienen y lo digo espero no ofender a Con sus nadie, dos digo, siglas. así se ha ido manejando. Pareciera que les tienen desconfianza porque, a ver, pues ya los pusiste tú, ahora les cortas su facultad de interpretar cuando hay esos amparos promovidos por grupos vulnerables o por asociaciones civiles, etcétera. Incorrecto. Entonces, al menos esa es la impresión que nos surge, ¿verdad? Porque sí, pues estaba en jurisprudencia, pero la jurisprudencia pues puede derivar en diferentes interpretaciones, luego criterios, y luego, como decía antes, la Corte, ¿verdad? En una nueva reflexión acerca de este tema Exacto. y nos sacaban un nuevo criterio. Bueno, ya lo limitas totalmente al juzgador de interpretar porque está incorporado en el texto de la norma. Y entonces, ahora sí, con los amparos que el gobierno veía inconveniente, pues tú tendrás que demostrar otros elementos digamos, si es que en el transcurso de esta reforma tuvimos algún triunfo, quienes no estábamos de acuerdo, pues tiene que ver con el tema colectivo, porque se había restringido a que el interés fuera Ya. Sí. individual y sí se logró incorporar la parte ahora dice individual y O colectivo, ¿verdad? colectivo. Sí, digamos, es un medio, aunque, o diría yo empate, aunque pues con sabor a derrota, ¿verdad? Que yo ahí te voy a interrumpir porque, Sí, Eduardo Daniel, yo cuando leía la reforma, yo decía, pues no hay afectación. Efectivamente, lo que está en la jurisprudencia de pleno respecto a interés legítimo, lo están agarrando y lo están pues, plasmando en ley. Pues, o sea, de todos modos, cuando tú ibas a interponer un amparo, argumentando un tema de interés legítimo, cualquier juzgador de cualquier nivel iba a tener que ceñirse a esa jurisprudencia. Pero el punto fino es el que acabas de mencionar, Eduardo. No es lo mismo tener un criterio interpretativo a tener un criterio normativo, porque el criterio exactamente. interpretativo derivó de la norma. Ahora que tú insertas la interpretación en la norma y le agregas una exposición de motivos que tiene que interpretarse en conjunto, ahora efectivamente dependerá del nuevo juzgador ver si para él reforzar es lo mismo que restringir. Porque si por algo quiso reforzarlo, quiere decir que el legislador, cuando modificó la norma, quiso exceptuar algunos casos que para él eran abusivos. Exacto. Entonces, empezará nuevamente una interpretación de la cual derivará otra interpretación y precisamente limita esa capacidad de aplicación e interpretación. Y como bien sabemos, estos son conceptos jurídicos indeterminados y deben de considerarse y deben de seguir indeterminados para que precisamente puedan abarcar o excluir según la necesidad caso a caso. Entonces, Sí, no sí, es lo ese es el mismo problema. agarrar una jurisprudencia y ponerla en la norma. La trascendencia hacia casos futuros puede ser, y lo más probable es que vaya a ser trascendental. Sí, ese es el problema, que encasillas al juzgador, lo encasillas, lo encañonas y lo limitas a esa interpretación que deriva de esta otra, ¿verdad? Es ahí donde yo advierto esa afectación que puede haber. Ni hablar. Gracias, Bueno, gracias. lo vamos a ver adelante. Te interrumpimos, Daniel, te robamos la voz, dale, síguele. Sí, porque ese tema va a dar de qué hablar, ¿eh? Digo, lo traemos más adelante, pero va a dar de qué hablar, puntos contradictorios que ya veremos. Pero una tercera exposición de motivos nos dice el Ejecutivo Federal que ellos plantean limitar el abuso de la suspensión. Así lo dice, ¿eh? Para nuestros compañeros, vamos adelantando que la suspensión quiere decir que cuando yo voy al amparo, a este medio de defensa, contra
un acto que considero abusivo, que me viola derechos, eh, yo podía solicitar la suspensión o puedo solicitar la suspensión, es decir, que se detenga el acto o sus efectos en lo que dura el medio de defensa. Un medio de defensa puede durar unos 3, 4 meses o hasta un año y hasta más si es que se nos atraviesa otro paro del Poder Judicial o una pandemia como ya sucedió. Entonces, la suspensión tiene ese efecto en lo que dura el amparo, que no me siga afectando el acto que estoy combatiendo. Entonces, esta reforma limita, dice al menos el Ejecutivo, el abuso de la suspensión, ¿no? Que nosotros lo usábamos abusivamente. Y así lo dice también que se usaba para paralizar proyectos públicos completos. Ya hablaremos de casos particulares. Dice que a veces detenía decisiones financieras, administrativas o regulatorias de alto impacto. De una vez les adelanto que la suspensión se modificó en 4 áreas que yo voy a mencionar. La suspensión en el tema penal, en el tema de delitos que en la Constitución define como graves, en la suspensión en temas fiscales, suspensión en temas de prevención del lavado de dinero y suspensión en general, ¿no? Así lo vamos a manejar. Pero al menos en la exposición eso es lo que nos dicen. Ya veremos si se limita, si es agresiva, pero yo de entrada les pongo a ustedes un poquito amarillo, ¿no? De hay que tener Ah, cuidado con lo que se dice en con esta la reforma. suspensión. Sí, se modificó el tema en amparo en materia fiscal y créditos fiscales, que aquí es donde Eduardo le puso nombre y apellido, con mucho respeto, insisto, porque tiene que ver con la forma en la que se defendió Grupo Salinas, ¿no? Salinas. Contra el cobro de créditos fiscales. Y dice que el objetivo declarado de la reforma es evitar el uso de amparo como instrumento de evasión o demora recaudatoria. Ese es el interés, ese es el objetivo declarado en la exposición de motivos. Y por último, fortalecer el cumplimiento de sentencias. Yo reduzco la exposición de motivos en estos 5 puntos. Ya los vamos a analizar, vamos a ver qué opinamos, cuál es el panorama De cada uno. de cada uno de ellos, ¿verdad? Y yo les propongo esto, también, ¿verdad? A todos nuestros compañeros. El sistema jurídico es producto del contexto y las condiciones políticas. Es así. Todos los hechos materiales producen el sistema jurídico. Y a partir de los siguientes hechos materiales que han sucedido en el sexenio anterior y nace esta reforma. Acto número 1. En el sexenio pasado Mm. le detienen al gobierno reformas, obras de infraestructura, y que incomoda, ¿no? Que incomoda que le suceda al gobierno, no importa el color, ¿eh? No importa el color del que ustedes sean, siempre va a incomodar que si tú tratas de hacer una política pública, te la detengan por un medio de defensa. Oye, Daniel, y aquí es donde yo puedo advertir que entonces estaba cumpliendo su objetivo. Yo hacía esa reflexión cuando estábamos en este proceso. Si el Poder Judicial está incomodando es porque está haciendo un buen trabajo. Es decir, el Poder Judicial no es para complacer al Ejecutivo o al Legislativo. Justamente, pues ese contrapeso es el que tenemos que ver. Y de ahí radica la importancia, ¿no? De que exista las herramientas suficientes. Entonces, incomoda como tú lo dices, o ha incomodado, entonces estaba haciendo un buen trabajo. Correcto, correcto. Esa es la idea de un poder judicial que haga su chamba, ¿no? Esa es la idea de un amparo que sirva para los ciudadanos. Es un contrapeso al actuar de la autoridad. No es un capricho, es un contrapeso. El poder siempre tiene que tener sus limitaciones y los ciudadanos, los gobernados deben tener la posibilidad de hacerlos valer. Acto número 2, llega a la presidencia, Claudia con una tercera parte del padrón electoral votando en su favor, ¿no? Acto número 3, se reforma el Poder Judicial para politizar la justicia, es decir, se replica la elección popular en el Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que los jueces y magistrados, juezas y magistradas, ministros y ministras, ya no sean elegidos por carrera judicial como sucedía antes. La carrera judicial era un sistema a través del cual ibas escalando hasta llegar a ese lugar, ¿no? Ahora se eligen mediante el voto popular. Esto es bueno, Que esto ahí es malo. el motivo declarado no era politizar, sino, corrígeme si me equivoco, acercar la justicia.
al pueblo, Acercar la justicia al pueblo, claro, claro. acercar la justicia al pueblo. Pues bueno, nosotros nos atrevemos a decirlo así, ¿no? Que la justicia se vuelve un tema político. ¿Por qué? Porque se elige mediante el voto popular a quien la imparte. Luego Sí, porque se se viene reforma la la ley, ley de amparo. la ley de amparo, acto número 4. Son hechos materiales que están sucediendo. Estos son hechos, ¿eh? No son interpretaciones. Y luego el nuevo paquete económico, que ojalá en algún momento ustedes tengan la oportunidad de estudiarlo también, trae atribuciones para la autoridad fiscal que vienen rudas, ¿eh? Vienen rudas. ¿Estas Entonces, se aprobaron ya el viernes? me ¿Viernes en parece la que sí. vespertina? Justamente ya fueron aprobadas, mi estimado. Viernes en la Entonces, vespertina. merecerá una nueva plática, ¿no? Ahora Porque las fiscales nos tenemos que juntar para platicarlas. exactamente engrana esta parte que estamos platicando, ¿no? Y Totalmente. déjenme decirles que la reforma de la ley de amparo en la indisposición de motivos trae como antecedente la reforma judicial, ¿eh? O sea, ellos mismos lo dicen, este es el antecedente directo. Entonces, Ok. se trata de una reingeniería la impartición de justicia en México. Nos están cambiando las reglas del juego. Por ahí hay notas amarillistas que dicen que el amparo se acabó. Este no es el caso. No es el caso de que el amparo se haya acabado. Simplemente, bueno, no simplemente porque tiene implicaciones, ¿no? Pero sí que nos están cambiando las reglas del juego, nos están cambiando en cómo funciona la impartición de justicia en México. Entonces, a partir de este contexto político, surge esta reforma que estamos analizando con todos ustedes. Y vamos al primer aspecto de la reforma, ¿no? Que es la digitalización y medios electrónicos. Básicamente, un punto importante es que el uso de medios electrónicos se vuelve obligatorio para las autoridades y se refuerza para los particulares, para los ciudadanos que usan el amparo, como opcional. Se reforma para establecer que las promociones puedan presentarse por escrito o electrónicamente. La intención de esta reforma es que de a poquito cada vez más vayamos usando menos el papel. Claro. Se prevé la firma electrónica como equivalente a la firma autógrafa, ya tienen el mismo poder en amparo, porque esto ya sucedía en otras materias, esto no es nuevo. La firma electrónica se ha venido utilizando en materia civil, en materia fiscal, y ahora se armoniza en la ley de amparo, ¿no? Las autoridades y partes que cuenten con usuario en el portal de servicio de línea deberán manifestarlo en su primera actuación para que ahí se les haga las notificaciones. A las autoridades se les van a hacer sus notificaciones a través de medios electrónicos. A los particulares, si no tenemos un usuario, no pasa nada, nos lo van a seguir haciendo personal como siempre, pero podemos optar porque su despacho se dé de alta o el quejoso se dé de alta y a través de ahí le hagan las notificaciones en medios electrónicos. Es decir, que a tu correo electrónico que hayas dado ante el Poder Judicial de la Federación, ahí te lleguen tus acuerdos e incluso tu sentencia, ¿no? Y sí, sí cabe destacar que no nos están limitando a usar medios electrónicos, simplemente se refuerza, pero sigue Sigue siendo siendo optativo para el justiciable, obligatorio nada más para las autoridades. para las autoridades, pero para nosotros sigue siendo O optativo. siendo optativo. Sí, Yo, antes, aquí tal vez la obligatoriedad que cambia exclusivamente es para nosotros, digamos, como promoventes, es que antes tú promovías en línea y podías Sí. elegir que te llegaran notificaciones como normal, ¿verdad? Como suele hacerse, ya Ya, sea, ya, sí, sí, sí. digamos, por lista o personales, o bien que te notificaran de forma electrónica. Ahora no, ahora si promueves electrónicamente, digamos, tiene que Yo- seguirse el juicio de forma electrónica, que Como tipo sistema de juicio en línea del Tribunal Federal, de que si inicias juicio en básicamente, sí, línea, todo sigue en línea. exactamente. Básicamente Ah, esa digamos que sería el cambio más significativo. y órale, sí ok. cabe destacar que aun y cuando yo haya usado el sistema impreso, así le vamos a llamar, en papel, haya presentado mi demanda, pero yo como abogado manifiesto que tengo un usuario, ahí me van a llegar mis notificaciones, ahí Mm, al correo al electrónico que usuario. tenga de alto, exactamente. Bueno, ese es el Ok. primer aspecto de la reforma, la digitalización y los medios electrónicos, ¿no? Que nosotros lo decíamos, pues se da un paso más a fortalecer el sistema de medios electrónicos, de la impartición de justicia, que vaya a ser eficiente o no, pues bueno, pinta mal por el tema que comentaba Eduardo, el tema de la reducción al Presupuesto. financiamiento del Poder Judicial de la Federación,
se ocupan billetes para que esto sea eficiente, hay que decir, se ocupa dinero porque modernizar nuestros sistemas no es cosa sencilla. Y déjenme decirles que a las autoridades les dan un plazo para que empiecen a a registrar sus usuarios. Nomás por poner un ejemplo, aquí en materia fiscal, el sistema de juicio en línea viene funcionando desde hace muchísimos años y hay autoridades que a día de hoy no lo saben utilizar. Entonces, Ok. usar medios electrónicos es una forma de eficientar la impartición de justicia, sí, pero nuestras autoridades son todo menos ineficientes en esta área. Entonces, pues bueno, la reforma sí toca este aspecto. Aquí les pongo nada más de forma anecdótica cuáles son los artículos reformados, pero viene una reforma en digitalización y medios electrónicos. ¿Sale? Las notificaciones electrónicas, ya les decía yo que si nosotros contamos con un usuario dado ante el Poder Judicial de la Federación, ante el órgano de administración de justicia, ahí me van a llegar mis notificaciones. Ya no, Ya. eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda porque recuerden que un notificador del Poder Judicial para practicar una diligencia de notificación personal tiene que trasladarse al domicilio señalado por el quejoso, tiene que usar el vehículo de la institución, tiene que usar combustible. Se requiere pues recursos para practicar las notificaciones personales y se está tratando de fortalecer el tema de las notificaciones electrónicas, que el actuario, el notificador desde su oficina en el Poder Judicial de la Federación, mande la notificación a las partes del acto, del acuerdo que haya dictado el juez o jueza. ¿Sale? Entonces viene una reforma, se reformó también esta parte para fortalecer el uso de notificaciones electrónicas y vamos a decir que la ley está tratando de darle preferencia a las notificaciones electrónicas en lugar de hacerlas por En los papel. en papel, exactamente. Y yo diría que si algo positivo ha tenido esta reforma, porque luego nos dicen pesimistas desde la mañanera a los abogados, este, ahí la dejamos. No veo más positivo hasta este punto, ¿verdad? En el tema de los medios electrónicos, en el tema Los de plazos también. notificaciones, expedientes electrónicos y párenle de contar. Digamos que si tuviéramos algo que destacar, que ya les adelantábamos, pues a ver cómo funciona sin dinero, ¿verdad? Estas reformas que se implementaron en la materia. Y bueno, con motivo de esta digitalización, pues tiene un efecto, ¿no? Y que también viene en la reforma, que es el fortalecimiento de un expediente electrónico, de que las partes puedan consultar aún los archivos presentados en impreso, un expediente electrónico en tiempo real. Em, Déjenme decirles que en la reforma judicial del año pasado se creó un nuevo órgano de administración de justicia que suplió al Consejo de la Judicatura Federal y este órgano va a regular todo lo que tiene que ver con expedientes físicos y electrónicos. Es decir, cuando presentemos un expediente físico, cómo es que el juez o jueza, magistrados o magistradas, lo van a digitalizar para que las autoridades lo puedan consultar en tiempo real, ¿no? En electrónico. Lo que están buscando, insisto, es una eficiencia en términos de expediente judicial. Para mí esto va a implicar una chamba enorme de nuestro poder judicial, Para pero digitalizar todo. a digitalizar todo, exactamente. Es una chamba enorme, es un trabajar, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? De todas formas. Y los primeros pasitos hacia la digitalización, pues son los más complicados y alguien lo tiene que hacer. Pero ya está en esta reforma el 16 de octubre del 2025. Y ahora sí, vamos a prepararnos con temas escarbosos, ¿no? El interés legítimo. Les voy a comenzar leyendo cómo quedó el tema del interés legítimo en el texto y luego de a poquito lo vamos a ir platicando para que todos lo entendamos, para que todos lo podamos comprender, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque recuerden que la intención en la exposición de motivos fue reforzar, dicen ellos, ¿no? Este concepto, interés legítimo. Y para reforzar este concepto, se reformó el artículo 5 fracción primera de la Ley de Amparo, que dice así: tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado
deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva. En la parte colectiva es donde se encuentra el interés legítimo, pero debe ser real y diferenciada del resto de las personas. Es decir, que la lesión que a mí me cause sea diferente a la que a ti te cause. De tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto. Aquí les voy a dar un paréntesis. Vayan prestándole atención a esta palabrita, beneficio cierto. Que yo, ¿para qué quieres utilizar el amparo? ¿Vas a tener un beneficio cierto? No, pues que no, no sé, o es indeterminado. Entonces no puedes ir al amparo. Y no debe ser meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. Pues bueno, vámonos por partes a analizar esto del interés legítimo, ¿no? Y vamos a verlo con unos pequeños antecedentes. Ya les decía yo que el amparo existe desde el siglo XIX y le vamos a llamar a esa época etapa clásica, ¿no? Para escucharnos acá medio romanticones. Cuando se creó el amparo como medio de defensa para combatir actos de autoridad, solo existía lo que los abogados llamamos interés jurídico. Es decir, el interés que cada persona tiene en lo individual de defenderse de un acto de autoridad. Oye, a mí me están afectando con el acto de autoridad mi propiedad, una casa, vamos a decirlo. Yo soy el propietario de esa casa, pues entonces tengo interés jurídico. Me están afectando un inmueble o un mueble. Entonces, tengo interés jurídico porque yo, siendo el afectado directo de la actuación de la autoridad, puedo acudir al amparo. Así nació con esa visión. Se podía promover el amparo quien sufriera un perjuicio personal y directo. Y yo les voy a pedir que me permitan hablar de antecedentes, porque sí es importante señalar cómo ha venido evolucionando la parte del interés para ver dónde está el tema complicado de la reforma, porque nace con el interés jurídico, fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día como interés legítimo. Pues bueno, en aquella etapa clásica, que así de forma bonita la mencionamos, quedaban excluidas ciudadanos afectados colectivamente. Si nos ponemos bien filosóficos, en un sistema democrático, las minorías, los colectivos, aunque sean una minoría, deben ser protegidos también. No solamente los ciudadanos en lo individual, no solamente el interés de toda la nación, sino también las minorías. Esos grupos pequeños que están siendo afectados deben ser bien considerados en un sistema democrático, si nos ponemos así bien filosóficos, ¿no? Y aquí es donde justamente se justificaba mucho, ¿no? El actuar de esta o para esta reforma en el tema de los intereses de estos colectivos, que en donde para mí quedan afectados grupos vulnerables, ¿no? Con discapacidad, grupos incluso porque el amparo no siempre, digamos, ha sido en contra de la autoridad, también ha servido, por ejemplo, cuando en algún desarrollo de alguna empresa, algún desarrollo inmobiliario, que piensa construir en un área protegida o en un área verde, por ejemplo, Exacto. donde antes existía un parque, donde existía un lugar a donde los niños salían a jugar y entonces se iba a demoler ese lugar para que construyeran un edificio de apartamentos, un centro comercial. Entonces, no siempre ha sido en contra del gobierno, también, es decir, al final del día, pues digamos, tú lo tenías que señalar como autoridad responsable, etcétera, pero digamos, la afectación a eso no siempre era en contra del gobierno, también en contra de particulares. Entonces, el hecho de que se haya acotado, como decíamos hace rato, pues sí encasilla muchísimo la posibilidad que tendrán estos grupos de defenderse, contrario a lo que han estado diciendo quienes defienden esta reforma. Y que eso ya nos Así lleva a es. la siguiente etapa, ¿cierto, Daniel? En donde ya se apertura un poquito el interés para poder abarcar a estos minorías o estas personas que a lo mejor no tenían un derecho real concreto sobre el bien, pero de manera colectiva estaban siendo afectados de manera indirecta, ¿no? Vamos a partir de esa idea general. Sí, y ojo que no estamos diciendo si tienen la razón o no, ¿eh? Lo que estamos diciendo es que era válido que presentaran debate.
porque Correcto. si no tenemos interés hoy con la reforma, ni siquiera podemos plantear el debate. No nos van a admitir el amparo. Entonces, lo que yo defiendo es que es válido presentar el debate, pero vamos a ver cómo cambió, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? El Estado realiza una obra que afecta al ambiente y solo podía demandar quien demostrara propiedad o posesión del predio afectado, de tal suerte que la sociedad, aunque afectada, no podía promover el amparo. Correcto. Luego vienen los primeros antecedentes del interés legítimo, ¿no? De un debate doctrinal y de forma romántica otra vez le llamamos primeras grietas, ¿no? La doctrina comenzó a cuestionar al interés jurídico porque la administración moderna produce actos que afectan a colectivos, no solo a individuos. A veces es difícil señalar nada más a una persona afectada, sino que es un grupo de personas. El Estado interviene en salud, educación, energía, medio ambiente, generando afectaciones difusas. Les pongo el ejemplo del Tren Maya en Yucatán, ¿no? Porque ahorita está Ujú. muy vigente. Desde luego que el Tren Maya puede traer progreso y no se debe de frenar, claro, pero también puede traer implicaciones negativas, por ejemplo, a los comerciantes locales. Con el Tren Maya ha habido inversión que no es precisamente de Yucatán, sino que de otros estados, incluso inversión extranjera, y los que están quedando fuera de la jugada son los comerciantes locales, las personas de ahí. Entonces, tienen derecho, yo no les digo si tienen la razón, yo les digo, tienen derecho a presentar un debate de si esta obra es beneficiosa o no. Tienen derecho a solicitarle a un juez que estudie su caso, que estudie su afectación, a ser oídos y vencidos en un juicio. ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Entonces, esto se empezó a cuestionar desde 1950 y hasta 1990. Oye, pues es que está muy limitado esto del interés jurídico. Hay que hablar de un tema que se llama interés legítimo. Así la segunda sala y tribunales colegiados empezaron a permitir excepcionalmente que asociaciones civiles representaran intereses colectivos, que grupos ambientales acreditaran afectación fáctica aunque sin derecho subjetivo. Por esto, pero esto dependía del criterio del juzgado. Había algunos muy conservadores, habían algunos que habían abierto un poquito más la mente hacia esta visión. Y luego tenemos los primeros antecedentes mundiales, ¿no? En el derecho administrativo francés ya existía una diferenciación entre Diferencia. interés directo y legítimo. También en España, en el contencioso administrativo, se reconocía la legitimación para la afectación colectiva. Y en México tuvimos casos ambientales e indígenas donde se exigió al Estado o a los jueces mediante el amparo una protección suprapersonal, es decir, más allá del daño directo. Como Ujú. colectivos nos empezamos a ver afectados. Te pido, juez o jueza, que escuches nuestro caso, porque esta obra, este acto de autoridad, puede ser que como grupo, como minoría, nos esté excluyendo, nos esté afectando. Después hubo una reforma constitucional en 2011. Si se empiezan a fijar, nosotros fuimos dando pequeñitos pasos a darles más derecho a las personas de defenderse. Pasamos del interés jurídico a abrirlo un poquito más el amparo, hacerlo más garantista, proteger más personas. Esto se llama progresividad, que nuestros derechos sean mejores y mejores. Hubo una reforma constitucional en 2011 que le llamo yo punto de quiebre, ¿no? En el artículo 103 de la Constitución se establece expresamente el amparo procede contra normas, actos, omisiones que violen derechos humanos, afectando el interés jurídico o legítimo, individual o colectivo. Ahí se abre la puerta, ¿no? Vamos a escuchar también a las colectividades que aunque no sean dueños de los inmuebles afectados, aunque no tengan ese derecho individual, puedan verse afectados. Vamos a escucharnos en el amparo. Así se reconoce la legitimidad sin necesidad de acreditar la titularidad de un derecho subjetivo. Basta demostrar una afectación real, personal o colectiva, que esté vinculada obviamente con el acto que yo estoy impugnando, litigando, y que tengamos la posibilidad de obtener un beneficio con la sentencia. Tuvimos ejemplos ambientales después del 2011, donde una comunidad puede promover amparo por afectación a su entorno natural, aunque no sea dueña del territorio.
Les voy a poner otro caso del sexenio anterior donde tuvimos un caso bien práctico, ¿no? De interés legítimo, donde una colectividad de padres de familia presentaron un amparo contra la expedición de libros de texto gratuitos. No sé si lo recuerdan, donde frenaron la expedición de estos libros en todo el país. Ese es un ejemplo bien claro que incomodó al gobierno y que le puso un freno a la política pública y donde el interés era colectivo y no era directo. Ahí estamos hablando de un interés legítimo. Este es el concepto que se reformó. Esta posibilidad es la que se reformó con esta iniciativa. Y hubo, desde luego, que como lo dice, lo dice Saldívar, un uso estratégico de este medio de defensa. Claro que nacieron despachos que se dedicaban al uso estratégico de del amparo para ayudar a colectivos. Claro que existió, claro que existía la posibilidad de que se presentaran medios de defensa contra grandes obras de infraestructura, contra proyectos de política pública, porque es muy válido el debate de cómo está haciendo su chamba el gobierno, aun y cuando yo no tengo un interés particular. Aquí es justamente en el tema de la expedición de libros de texto gratuito, fue una de las herramientas que usaron para, en contra digamos, de quienes defendíamos que la reforma estaba mal, porque dijeron, por culpa de esos amparos, los Yo estoy de niños de todo acuerdo. el país no tuvieron sus libros a tiempo. Entonces, es una afectación general, por lo tanto, tenemos que reformar. Y así es como nos han ido manipulando con ese tipo de información. Y aquí es donde yo les quiero hacer la pregunta, creo que ya lo traes en la siguiente lámina, Daniel. Pregunta para ambos. Em, ¿Regresivo o progresivo el tema del redefinimiento o reforzamiento del interés legítimo? Y en función de eso, porque si me dices regresivo, yo coincido, yo pienso que es regresivo. Este, sujeto a control constitucional la reforma a la ley de amparo. Es decir, visualizan un amparo en contra de la ley de amparo. Ahí va, ¿no? Yo les puse estos antecedentes porque quiero que ustedes conmigo recorran esta línea temporal donde de un concepto bien limitado del amparo fuimos expandiéndonos, fuimos abriendo las posibilidades de la sociedad de que se defienda, fuimos dándole herramientas a las personas para que puedan ser un contrapeso político. Los contrapesos políticos no son malos, al menos como yo lo veo, ¿no? Son necesarios en el actuar para limitar el actuar de la autoridad, para que no haga lo que desee sin que alguien le plantee debate. Insisto, en todo el tema del debate que se ha planteado contra megaestructuras como el Tren Maya, en el debate que se planteó con el tema de libros gratuitos, yo no les estoy diciendo quién tiene la razón o no. Cada uno de ustedes tiene una creencia política de cómo se debe hacer política y políticas públicas en México. Yo estoy diciendo que el debate es válido, que es bueno que se plantee, que en un estado de derecho democrático es importante que estos medios de defensa existan. En ese sentido, para mí, con la reforma, implica una modificación al tema del interés legítimo, se redefine y para mí se acota el interés legítimo, se acota la forma en la que lo entendemos y por lo tanto se acota la posibilidad de plantear debate. Y respondiendo así directa y honestamente a tu pregunta, mi estimado Lick, yo creo que sí va a haber, no solo creo, nosotros lo vamos a intentar, pero la verdad es que honestamente creo que no van a prosperar, No, bueno, pues plata. no van a prosperar los amparos. O sea, sí lo vamos a intentar cuando vayamos a amparo, aduciendo algún interés jurídico, digo, sin entrar en tecnicismos, vamos a hacer el señalamiento de la inconstitucionalidad por regresividad de esta reforma, porque es regresiva en materia de derechos. Yo podría casi jurar que no van a prosperar. Tal vez podamos meter algunos goles en algunos juzgados en primera, en una primera instancia,
pero yo creo que tarde o temprano se va a ir parchando con jurisprudencias lo que haya quedado bailando, ¿no? Coincido. Pero sí, siempre subirnos al ring Hay que subirnos era al una, ring, eso sin duda alguna. era una pregunta retórica porque ya sabía que ustedes la iban a pelear. Hay que intentarlo, digo, yo creo que es importante que los abogados sigamos haciendo nuestra chamba, presentar debate, decir lo que se tiene que decir en un medio de defensa, obviamente argumentado, pero pues quien va a definir es esta nueva integración de la Corte. Al final del día, los aspectos más importantes de si es constitucional o no la reforma, si es regresiva o no la reforma, pero hay que plantear debate, hay que intentarlo. Y bueno, la reforma el 16 de octubre del 2025 redefine y no refuerza, en mi apreciación, no refuerza el concepto de interés legítimo, sino que para mí lo acota. Dice la reforma que la lesión ahora debe ser real y diferenciada respecto de otras personas. Eduardo, ¿tú vas a presentar ese amparo? Pues dime cómo la lesión que te causa el acto es diferenciada respecto de licenciado Steven. ¿Cómo es? Y la Porque eso estás de acuerdo sentencia, que implicaría entonces yo hacer un ejercicio concreto de mi situación y luego para cumplir la diferenciación tendría que yo hacer un ejercicio hipotético de N cantidad de otras personas que pudieran encontrarse en mi misma situación. Voy a poner el ejemplo. Yo soy el quejoso, yo puedo más rápido entender cuál es mi beneficio real y concreto. Pero ahora tengo que diferenciarlo de los demás. Eso quiere decir que tiene que ser diferente, de manera tal que tengo que hipotéticamente pensar primero, ¿quiénes están o posiblemente están en mi misma situación? Y dos, ¿qué beneficio obtendrían o posiblemente obtendrían N cantidad de personas que no sé quiénes son? Y ahora tengo que después hacer un check de qué beneficios tienen, ¿no? Y todos tienen que tener un beneficio hipotético, porque no estoy seguro qué beneficio van a tener. Ni siquiera sé quiénes son esas N cantidad de personas diferentes a mí. Y tienen que ser diferentes, de manera tal que pensaría, ¿y si una de esas N cantidad de personas tiene un beneficio igual al mío, por ende ya no es diferenciada y por ende ya no procede con un interés legítimo? Y ahí es en donde nuevamente platicamos lo mismo de hace rato. No es lo mismo un criterio interpretativo que un criterio normativo, porque ahora yo tendría que interpretar para poder justificar que estás en Sí, esa, en esa posibilidad. justamente ahí va a estar el debate, porque lo que hace esta reforma, que dice, ay, nomás agarramos el cuerpo de la jurisprudencia y lo pusimos ahí, es encasillar la posibilidad del legislador, perdón, del juzgador, de interpretar en el caso concreto. Ese es el problema. Entonces, como lo encasillas a interpretar lo que, digamos, estos elementos, pues sí vas a tener que ser más fino a la hora de argumentar la afectación que hay. Eh, y te lo comento, nosotros ya lo hacíamos en algunos amparos, o sea, ya entrabas en el debate, pero el juzgador sí tenía la posibilidad de ir más allá en su interpretación y de aplicar distintos criterios. Ahora no, o sea, ahora lo encasillas, lo encañonas con esta... y yo escuché el Nueva otro día un podcast, interpretación. yo escuché el otro día un podcast que me pareció interesante cómo lo definía la persona que participaba. Dice, ahora no fueron tiros de precisión con esta reforma, fueron cañonazos. Los Un tiros de bazucazo, la fórmula precisión, de escopetazo. exactamente. Ahora los tiros de precisión los vamos a tener que hacer nosotros a la hora de promover el medio de defensa constitucional, porque tendrás que ser muy preciso con estos elementos. Y sabes que yo me adelanto, ¿eh? Me adelanto esta época, porque según yo, con estos nuevos jueces con togas muy coloridas, ya abrieron una nueva época en la Suprema Corte. Creo que ya van en la onceava, no sé en cuál vayan por ahí. Pero bueno, abrieron una nueva época. Yo me anticipo a que en esta nueva época lo único que va a pasar es un ejercicio interpretativo circular en donde cada adjetivo, cada verbo va a estar siendo interpretado. ¿A qué voy? Antes todo esto efectivamente estaba en una jurisprudencia, pero ahora lo que va a pasar es que vamos a entrar nosotros a debatir qué se entiende por diferenciada, qué se entiende por real, qué se entiende por individual y colectiva. Y ahí es en donde nuevamente cada adjetivo, cada verbo se va a interpretar e interpretar e interpretar y no estamos llegando nuevamente a una base sólida. Y eso para mí redunda en una inseguridad jurídica porque realmente yo como volteo con un cliente a decirle, si tienes un interés legítimo,
huevo, lo tengo bien claro. Pues ahorita es como de, pues como que medio pienso que sí, porque no sé cómo me vayan a interpretar cada verbo. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mi parecer lo tienes, pero pues al parecer del juzgador, pues quién sabe, ¿no? Entonces va a ser, sí, nos pone en un, digamos, en un debate donde llevamos todas las de perder, esa es la realidad. Sí, amigos que nos escuchan, nada más para que quede bien claro, este debate del interés legítimo, dejen ustedes de si es para entrar al fondo del asunto de si tenemos razón o no de atacar el acto de la autoridad. Es nomás para que nos admiten al amparo, ¿eh? Esa. Es Órale. nada más Eso para es nada más que para subirnos al ring. Es pueda, nada más para subirnos al ring. nomás, para ser Como antes escuchados todavía, en es un nada más juicio. subirte. Porque si no demostramos todo eso que dice Eduardo y Steven, el amparo nos lo van a desechar. No puede ser admitido porque no tenemos un interés legítimo. Aquí, por ejemplo, nosotros litigamos en Zacatecas. Les comento que acá en nuestra avenida principal hubo la intención de Mm. hacer un segundo piso a esa avenida principal que nosotros le llamamos el Boulevard, ¿no? Era un megaproyecto, quizás uno de los más grandes de los últimos años en temas de políticas de infraestructura. Dos Y mil millones de pesos de presupuesto, es decir, era un proyecto interesante en términos de infraestructura. Dejen ustedes si era bueno o no. Lo cierto es que lo pararon a través de un amparo donde se usó el interés legítimo. Entonces, estos debates contra las políticas públicas ya van a ser bien difícil de plantearse a través de acotar el interés legítimo. Por eso es que a nosotros la reforma nos parece regresiva, porque antes lo podíamos hacer, teníamos el derecho y nos lo quitaron, o más bien nos lo pusieron bien chiquito. Ahí yo voy a ser crítico al tema del uso del amparo, ¿no? En otras jurisdicciones existe dentro de esos medios de control constitucionales el tema de las cuestiones políticas, ¿no? En donde el juzgador se restringe un poquito cuando hay temas de políticas públicas, de qué es mejor o qué no es mejor, ¿no? Y yo siento que ahí no nos dimos cuenta de realmente nuestro poder como litigantes, como de abogados, del poder que tenía el amparo y sobrecargamos un poquito el poder judicial y lo obligamos precisamente a incomodar, porque pues nosotros planteábamos los casos, ¿no? Y efectivamente todos estos macroproyectos que fueron frenados legítimamente con un derecho al cual se tenía acceso, orillaron o causaron, voy a decir, a que se hicieran estas modificaciones para decir, ah, pues si Dios quita, Dios da, ¿no? Entonces, perdón, Dios da, Dios quita, y pues yo soy Dios, y a Dios tu derecho, ¿no? Yo te lo limito. Y eso me lleva a creer que donde a lo mejor pudiéramos pensar que habría más detalle en el uso de este reforzamiento o redefinición, como le queramos llamar, el interés legítimo, va a ser más en estos proyectos con tintes políticos y no tanto en otros temas más administrativos, como vamos a llamarle fiscales, o piensan, bueno, nuevamente aquí Eduardo dice es que estoy encañonando al juzgador a que lo aplique de manera indistinta, ¿no? Pero bueno, en mi idea, siendo un poquito optimistas, cualquiera que vaya a tratar de combatir un megaproyecto, lo van a matar desde la demanda y todo lo que esté fuera de eso puede que sea un poquito más laxo. No sé qué piensen ustedes. Pues ojalá, ojalá sea así como tú dices, digo, mínimo. La verdad es que hay una frase en mi rancho, seguramente la habrán escuchado, yo le he aplicado en estos últimos tiempos y siempre me funciona. Piensa mal y acertarás. Entonces, Mm. yo no sé, yo creo que va a ser en general, pero pues esperemos, vamos a ver cómo empiezan a reaccionar. Que te digo, el hecho de que ya nos empezaron a caer recursos de reclamación contra admisiones de demanda, pues ya me da a entender cuál era la intención de este tema. Porque la reforma entró en vigor el 17, por ahí el 17 de octubre, si no De mal recuerdo, octubre, y ya sí. tenemos recursos de reclamación, o sea, fue a la semana ya la autoridad ya estaba actuando. Entonces, yo pienso mal, la verdad es que creo que no será como comentas, sino que Como va a ser en platicamos, ajá. general, pero pues vamos a ver qué sucede. Y yo les propongo, ¿no? Esta pregunta o esta forma de ver las reformas a nuestro público, se las presento con mucho respeto. Cuando ustedes vean una reforma,
no se fijen tanto o no solamente se fijen en el texto de la reforma, sino cómo la puede usar el gobierno Ah, en tienes los toda la razón, hechos. Dani. Toda la Vamos razón. a ver cómo la usa. Vamos a ver. A mí lo que me preocupa, digo, si tuviéramos un poder ejecutivo súper eficiente y confiable, yo no tendría tantos reparos con el tema del interés legítimo. Yo no sé si ustedes sienten que tenemos un poder ejecutivo federal eficiente y confiable. Cada quien lo sabe, cada quien lo pensará, cada quien pensará bien o mal de eso, pero eso es lo que a mí me preocupa. Pero de que en temas estrictamente filosóficos o doctrinales esto es una reforma regresiva, yo no tengo duda. Mm. Nos quedará, como decía Eduardo, esperar la aplicación. Y esto es nada más en interés legítimo. Estás pasando a Sí. suspensión. Y luego Vamos te al va a tema llegar de las suspensiones, mis las específicas de estimados materia oyentes, fiscal. Dale mi a la estimado suspensión, Steven Dani. Eduardo. Se incorporan nuevas causales de improcedencia a la suspensión, en especial cuando esté en juego el interés social. Ahorita les vamos a decir lo que es el interés social. Cuando estén en juego servicios públicos esenciales, actividades financieras, seguridad nacional, o cuando la autoridad responda a facultades de supervisión. Oye, y aquí justamente en este parrafito que comentas, es otro de los pocos triunfos o casi ningún triunfo que hubo en los foros sobre esta reforma. Porque cuando pasa empieza en la Cámara de Senadores y luego me parece pasa a la Cámara de Diputados, se cambió aquí una palabra en el tema de la improcedencia, de la suspensión, que es cuando se afectara al interés público. El tema del interés social ya existía, la afectación al interés social, pero luego se puso esa palabrita de interés público. Pues yo me quedaba pensando, pues, ¿cuál es el interés público? O sea, cuando afecte al gobierno, cuando afecte porque entonces, pues básicamente me acotas muchísimo. Y afortunadamente, digamos, el debate fue al grado de que optaron por quitar esa palabra y se quedó así como lo mencionas: interés social, servicios públicos esenciales, actividades financieras, etcétera. Vamos a decirlo así, ¿no? Se endurecen un poquito y por otro lado se clarifican criterios para conceder suspensiones. Donde vienen los requisitos para conceder suspensiones, ahorita vamos a hablar de qué es esto de la suspensión, qué es el interés, pero primero vamos a decirles cómo quedaron estos requisitos, ¿no? Debemos cumplir con la existencia del acto reclamado o su inminente realización cuando presentemos una demanda y solicitemos la suspensión. Que eso ya estaba, Eso ya estos estaba. primeros dos puntos que tocas, el tema de la existencia del acto y la inminente realización ya estaba por ahí en varios criterios, pero otra vez, el hecho de incorporarlo a la ley limita mucho, encasilla al juzgador. Ese es el tema. El principio de agravio, ¿no? Que también ya estaba, o lo que llamamos interés suspensional. Y ponderar apariencia de buen derecho, interés social, que vamos a ver qué significa esto, ¿no? Pero básicamente nos ponen a debatir, a combatir al solicitar la suspensión el interés que tiene el quejoso, la persona que presenta el amparo, en que se conceda la suspensión contra el interés social ponderado, donde el referee es un juez del bienestar, ¿no? Y vamos a hablar de esto. Oye, y para que digamos, para estar todos en sintonía respecto de la suspensión. La suspensión, pues básicamente es el beneficio que yo tengo de que el acto que yo estoy reclamando no se siga ejecutando en lo que dura o no se ejecute, incluso en algunas ocasiones hasta con efectos restitutorios en lo que dura el juicio, es decir, en lo que decidimos si es constitucional o no, detenemos el acto para que no me siga afectando. Entonces, yo diría que en el 80, 90 o 90% de las ocasiones el amparo solo me sirve si yo tuve la suspensión. Porque si yo no tengo la suspensión, el amparo muchas veces, este medio de defensa constitucional es prácticamente ineficaz, por lo que decías hace rato. El juicio puede durar 6 meses, si bien me va un año o 2 años, si no se nos atraviesa otro paro del Poder Judicial o algún elemento externo. Entonces, básicamente a mí me sirve el amparo si me conceden la medida cautelar y entonces lo que definen mi situación jurídica, pues no se sigue ejecutando el acto.
Ahí está lo importante de la reforma en esta materia. Sí, les insisto, esa es la definición de la suspensión del amparo, ¿no? ¿Qué significa? Porque la suspensión se concede de forma relativa mucho más rápido que la sentencia definitiva. La suspensión se definía en un plazo de 15 días más o menos. Para efectos prácticos, yo ya sabía si se iba a detener el acto o no. Cuando un litigio puede durar mucho tiempo, ¿no? Puede durar 6 meses, 8 meses, dependiendo de qué tanta carga de trabajo tenga el juzgado y de qué tan difícil esté mi asunto. El interés suspensional quiere decir que el quejoso puede sufrir un daño que acredite claramente cuál es el daño. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? A mí me embargan una casa en materia fiscal porque le debo una lana al SAT y el siguiente paso del embargo es que el SAT la remate, la venda. Entonces yo quiero ir al amparo a ver si eso del embargo es constitucional o no, si está bien hecho o no. Pero en lo que definimos, si en sentencia definitiva, si el acto es constitucional, si se apegó a al texto de la Constitución, que por favor no la rematen. Eso es la suspensión. Y yo debo explicar qué daños voy a sufrir si la rematan, ¿no? Pues obviamente si la rematan, pues ya se acabó la litis, ¿no? Porque ya se consumó el acto. Que lo más importante ahí pues siempre era o siempre es evitar daños irreparables derivados de la continuación del acto, como tú bien dices aquí, pues en ese caso, oye, pues me rematas mi casa, supón tú la pasas a este sistema para devolver al pueblo lo robado, que ahora se llama, y luego la vendes, pues el tercer adquirente ya la compró de buena fe, ahora ya nada más me va a quedar una responsabilidad patrimonial, pero ahora ya me quedé sin casa, entonces ahí es en Oye, donde que la suspensión adquiere mucho peso, ¿no? ese instituto, con el perdón de ustedes, que se llama Instituto para devolver al pueblo lo robado, yo creo que se equivocaron y es para robarle al pueblo lo devuelto, ¿verdad? Más Lo bien, devuelto. Que era antes el SAE, ¿estás de acuerdo? O sea, todo lo esa es, sí. rematado, todo lo que no pasaba, todo lo que subastaba el SAT y no encontraba algún comprador, se lo daba a antes SAE, ahora INDEP, y lo vendía. Y por ejemplo, en este caso de la casa que tú mencionas, Daniel, pues ahí, si tú me dices como litigante, lo más importante que persigo en el juicio ya ni siquiera es ganar en contra del PAE o en contra del remate, es la suspensión. Porque pues imagínate que regreso con mi cliente y le doy su sentencia y le digo, ya ganamos. Me dice, pues bien, gracias, ¿no? Ya estoy en la calle. Déjame, pego esta sentencia en mi refrigerador y bien bonita. Entonces, Con como unos tú bien textos bien decías, bonitos y unos Eduardo, tecnicismos bien es bonitos, ¿no? exacto, ¿no? Está bien bonita tu sentencia con logotipos del Poder Judicial, tamaño carta, oficio y todo, pero pues aquí ya no me sirve absolutamente nada. Entonces, Es por eso la darle suspensión es importancia, importante. amigos que nos escuchan, la importancia, amigos y amigas, de que se haya reformado el tema de la suspensión, se hayan endurecido un poquito los criterios en el tema de la suspensión, porque la suspensión es elemental para un buen ejercicio de nuestros medios de defensa. Es una medida cautelar elemental. Casi que en muchos casos el juicio no sirve, como lo platicamos, si no obtengo la suspensión. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado con las partes que se reformaron en temas de otorgar suspensiones. Otra cosa que debemos de acreditar es la apariencia del buen derecho, ¿no? Que básicamente significa un estudio preliminar que hace el juez, así como que a ojo de buen cubero, de si vas a tener la razón o no en la sentencia definitiva. A ver, estás atacando este embargo, pues deja medio estudio. Se me hace que sí vas a tener la razón definitiva al final, entonces sí te concedo la suspensión. Entonces debemos probar la apariencia del buen derecho, eso se llama básicamente un estudio preliminar que hace el juez o jueza. De Y hecho, aquí viene como el tema, decía ¿no? Eduardo, eso ya existía, ¿no? Aquí el Ya tema existía. nuevo es Ex- ponderar el interés social. Y sí, nuevamente ya existía en criterio, pero más encasillado. ¿Para qué lo ponemos en la ley si ya existía, ¿no? ¿Para qué lo querías poner en la ley si ya estaba en una jurisprudencia? Exactamente. Te digo que, te digo que yo creo que el mismo gobierno, el mismo desconfía de sus jueces, de los jueces que han impulsado con esta reforma al Poder Judicial, porque los han estado encasillando
con estas reformas de aspectos que ya existían, pero que limitan a su facultad de interpretar. Oye, no, a ver, ahora me pongo litigante. Si desde la interpretación de motivos, porque así inclusive en la interpretación de motivos, en la exposición, perdón, se dijo que pues era así, y inclusive en las pláticas que daba este cuate que el impulsor, nombre y apellido lo dijiste, Saldívar, él decía, oye, pues es que simplemente estoy elevando a norma lo que está en la jurisprudencia. Entonces, podríamos pensar que si el día de mañana existe una interpretación fuera de la que ya estaba en la jurisprudencia y tú te intentas desviar, oye, no, es que el objetivo no era que reinterpretaras una jurisprudencia. Haz de cuenta que estás aplicando una jurisprudencia, juzgador. Nomás que ahora está en la norma. No nuevamente te trates, porque si no, ahora yo te voy a combatir tu interpretación, que es inconstitucional en contra de la norma, porque la exposición de motivos de la norma decía que era simplemente escupir jurisprudencia en ley. No abrirte nuevamente la posibilidad de que dieras una reingeniería a esa jurisprudencia convertida en ley. ¿Piensan que eso sería un elemento importante o no? Es un elemento importante y hay que plantearlo, ¿eh? Vale la pena plantearlo en los medios de defensa. Vale la pena plantear el debate, como lo mencionas. Es un elemento importante. Gracias por destacarlo y nos va a ayudar, claro, en nuestra argumentación que tengamos como abogados para darle las mejores herramientas a a nuestros clientes, ¿no? Hay que Totalmente. plantearlo. Y pues bueno, sí comentarles, amigos, amigas, el interés social ponderado es una evaluación que hace el juzgador, juzgadora respecto al acto reclamado y se hace esta pregunta mental. De conceder la suspensión, ¿cómo voy a afectar a la colectividad, a la sociedad? Por ejemplo, vamos a pensar en un megaproyecto como el Tren Maya o como el que les hablaba yo del segundo piso del Boulevard. ¿Cómo voy a afectar el progreso de la sociedad? Y ahora, ¿cómo voy a afectar al particular que está presentando el amparo? Y hago un estudio de qué pesa más, ¿no? Ahí está el referí diciendo qué pesa más, el interés suspensional, cómo lo afecto a la persona, o el interés social ponderado, cómo afecto a la sociedad. Entonces, es otro de los requisitos que se modifica, que insisto, ya comentaron mis socios que ya estaba en criterios y tesis anteriormente, pero ahora está en la ley de amparo. Y la reforma incluye más casos donde se afecta el interés social. Por ejemplo, que este sí es un tema que yo veo delicado. El tema de continuar actos con recursos de procedencia ilícita. Imaginen ustedes, amigos, amigas empresarios, porque ser objetos de procedimientos que tengan que ver con recursos de procedencia ilícita practicados por la UIF. Claro que está súper padre pensar que solo les van a pasar a las personas que se dedican a actividades ilícitas, ¿no? Crimen organizado, etc. Pero francamente, le sucede tanto a esas personas como a los que andamos chambeando legalmente. Es Le- más, yo creo que le pasa más a los que Más a los otros. a los otros, ¿verdad? A los segundos. Aquí un punto importante a destacar es que si a ti vamos a pensar, te congelan, te embargan cuentas o activos porque aparentemente tienen, digamos, se utilizaron recursos de procedencia ilícita para que se te otorgue la suspensión, tienes que acreditar la licitud de esos recursos. Es decir, tienes que decir de dónde vienen, cómo los obtuviste y acreditarlo a través de los medios probatorios. ¿Cuáles? Pues yo no sé. Dicen que dos indicios hacen prueba, pues no, así dicen algunos, yo no lo sé. Va a ser muy complicado. Pero estos dos puntos, el uno y el dos, tienen también nombre y apellido, ¿eh? No sé si ustedes recordarán en tiempos cuando recién ingresa Andrés Manuel a la presidencia, nada más lo destaco como antecedente, uno de los ministros que fue un ministro que inició funciones en tiempos de Enrique Peña Nieto. Es más, me parece que él era en ese tiempo embajador o no recuerdo, Eduardo Medina Mora, Mm, que entra un a chaparrito. sí, él entra a la corte y luego lo obligan básicamente a renunciar. No, básicamente lo obligaron a renunciar. Y él había sacado una jurisprudencia que fue muy controvertida públicamente, precisamente digamos, por Andrés Manuel y sus seguidores, al respecto del embargo de cuentas por la UIF,
Porque esa jurisprudencia decía que se te podía conceder la suspensión, o dice, ¿verdad? Cuando el embargo de cuentas no viene por una orden internacional. Es decir, si a ti la UIF te congeló cuentas, pero no precede una orden internacional, ese embargo sí es procedente la suspensión, ¿no? Porque por ahí en ese entonces la UIF no tenía facultades expresas en la ley para concederte esa suspensión y se criticó muchísimo esto. Jurisprudencia que después le benefició a él mismo, porque a él la UIF le congeló cuentas y pudo liberar sus Exacto. recursos mediante un amparo indirecto. Entonces, si tú apareces en la lista de personas bloqueadas por la UIF, hoy en día de entrada no se te va a conceder la suspensión. Entonces, se antoja más como una herramienta política de presión, sobre todo por este antecedente. Entonces, más que por lo que nos quieran vender de acabar con el crimen organizado y demás, pues se antoja más como un, digamos, una herramienta de presión política. Entonces, si viene el embargo por conducto de la UIF, primero, si estás en la lista de personas bloqueadas, no te van a dar la suspensión. Pero si el asunto tiene que ver con recursos de procedencia ilícita, aunque no estés en la lista de personas bloqueadas, se podrá conceder si acreditas el origen de los recursos digamos, para acreditarlo, pues tendremos que entrar en otro debate muy intenso. Y que aquí destacó, estás en la etapa de la suspensión. Es un Exactamente. tema de Que fondo, ¿no? efectivamente es un Acreditar el tema de origen de los... fondo. Entonces ahora me vas a obligar en la etapa de la suspensión, que es una carpeta accesoria al principal, a acreditar el fondo de la Con controversia. Pero pruebas, bueno, exactamente. y yo aquí quiero destacar que efectivamente este criterio coincido que muy pocos de los casos, es algo que nosotros también hemos argumentado y debatido aquí, muy pocos de los casos realmente procede para los fines reales, que es tema de lavado de dinero. Sabemos que las causales de estas famosas regulaciones del 115 de la ley de instituciones de crédito que trae esta cosa llamada lista de personas bloqueadas, que ni siquiera la puedes consultar. O sea, No. o sea, no es como que te metas a una liga de internet estoy en la lista. Simplemente un día el banco te habla y te dice, el señor cuentaviente, venga por su cheque de caja y llévese sus pesitos a donde se los acepten y que no te van a aceptar en ningún lado porque estás en la lista de personas bloqueadas. Entonces, dentro de los supuestos, existen temas fiscales que nada tienen que ver con lavado de dinero y nada tienen que ver con financiamiento del terrorismo, que precisamente para eso se crea esta lista de personas bloqueadas. ¿Cuál es esa? 69B. 69 bis, es decir, FOEDO, pérdidas fiscales transmitidas de manera indebida. Si estoy en el listado del 69, es decir, si le debo dinero al fisco, estoy en este listado y por ende me pueden subir a la lista de personas bloqueadas y por ende me pueden cancelar la cuenta. Sí, básicamente es Nada la de muerte muerte, o sea, operativa, bursátil, ¿estás de acuerdo? la Y muerte ahí no tengo corporativa. nada, no estoy lavando dinero, o sea, tengo un problema fiscal que ya trascendió y que estoy en la misma canasta, porque a nivel GAFI, que es el organismo internacional, si puedes ver cuál es esa lista de personas bloqueadas, estás al mismo nivel de personas de instituciones terroristas como Estado Islámico, como Hezbollah. Dime tú si alguien que está o que se presumió que transmitió pérdidas fiscales indebidas es un terrorista de ese nivel y merece que ya no use el sistema financiero. Ese era el extremo y el cual se está utilizando. Y ahora con esto, de la suspensión, adiós. Oye, y Y, luego, esto era lo que se debatía justamente en los foros y que decía, no, pues es que ustedes defienden a los terroristas y por eso se quejan, ¿no? O defiendes a los que lavan dinero y por eso te andas quejando. No, o sea, lo que nos preocupa es justamente al nivel que nos ponen en estos escenarios tan catastróficos. Pues es un tema a considerar, compañeros, cómo se endurecen los criterios en temas de la UIF y de recursos de procedencia ilícita para concederles una suspensión. Otro casito específico, ¿no? Donde imaginen ustedes un antro que acaba de abrir y que trae temas ahí con la autorización para operar y que la autoridad eh, pues revoca el permiso, ¿no? O algo por el les estilo. censura el espacio para operar, no les permite trabajar, se los clausura el antro. Pues yo anteriormente me iba a un amparo indirecto, solicitaba la suspensión que me duraba unos 6 meses para operar y regular mis permisos o demostrar que sí estaba bien otorgado el permiso. Pues ahora también es una reforma donde ya no se considera que afecte el interés social
y ya no me van a conceder la suspensión para poder operar en lo que dura mi litigio, ¿no? Es otro de los casos prácticos donde se viene la reforma. Y yo ahí, pregunta, yo leo el texto y lo estábamos analizando aquí y decía, a ver, hay dos supuestos. Una, solicito el permiso y no me lo das. Me vas a emitir una resolución en la que me niegas el permiso, la concesión, etcétera. Segundo supuesto, ya tengo el permiso, no cumplo X y condición y me revocas el permiso o me dices que pierde vigencia porque no cumplí con algún tema formal. Pero en el primero, el justiciable nunca tuvo el permiso. En el segundo, sí lo tuvo y después perdió eficacia jurídica, vamos a llamarlo de esta forma. La reforma dice, y lo leo, dice, será improcedente o no procederá la suspensión cuando se continúe con la realización de actividades que requieran permiso, autorización o concesión cuando no se cuente con la misma. ¿Ustedes creen que a ambos les afectaría la suspensión o solamente para el que nunca la tuvo? Mira, es una excelente pregunta, porque estamos en el mismo supuesto. Para esta actividad se requiere permiso. Ese es el supuesto. Es Ninguno de correcto. los dos tiene. Entonces, si nos vamos al texto de la ley, a ninguno de los dos le concederían la suspensión, porque tú cuando vas al juicio de amparo ya no tienes el permiso y en el primer supuesto nunca te lo concedieron. Entonces vas a estar todo el procedimiento, de lo que dura el medio de defensa sin el permiso correspondiente y probablemente sin operaciones. Es justamente otro de los elementos en los cuales se criticaba mucho, que ojalá haya algún juzgador que se atreva a conceder la suspensión y decir, bueno, pero es que tú sí lo tenías y me lo estás demostrando cuando vienes. Entonces, como tú sí Ujú. lo tenías y te lo quitaron, pues sí te concedo la suspensión. Ojalá que así piensen, ¿verdad? Pero si nos vamos al texto de la ley, pues al Sí, momento de acudir al amparo, ninguno de los ya no dos lo tiene tienes. permiso. Exactamente. Tema Pesimistas, complicado, licenciado ¿no? Eduardo. Sí, exactamente. Y el Digo, otro es deuda pública, ¿no? Que ahí, sí, en materia de deuda pública. Tema complicado que yo insisto, tenemos que seguir planteando debates en los medios de defensa que presentemos como litigantes, ¿no? No hay que quedarnos con la idea de que no se puede, hay que plantear el debate, hay que intentarlo, pero sí hay que tener mucho conocimiento de qué es lo que pasa con esta reforma, cómo nos cambian las reglas del juego para litigar y qué elementos debemos de considerar a la hora de solicitar una suspensión. Porque había casos donde era bien evidente anteriormente, donde solicitaba la suspensión y yo no tenía que hacer mayor argumentación para que me la dieran. Ahora tengo que ser bien específico en esas situaciones y considerarlas a la hora de presentarme en medios de defensa. Otro tema la que se suspensión en materia modificó es la fiscal. suspensión en materia fiscal. Esos son los Fíjense puntos en que los que nos quiero que nos enfoquemos porque se nos va poquito el tiempo, que es precisamente esta de la suspensión y las tus siguientes láminas, que es la improcedencia de los medios de defensa. Y aquí me adelanto muchísimo, Eduardo y Daniel. Billete de depósito o carta de crédito. La reforma al Código Fiscal inclusive me parece que decía que esto tenía que hacerse a través del Banco del Bienestar y decía que era gratuito X, Y, Z. Lejos de eso, ¿qué piensan? ¿Mecanismo para financiar su propio banco y tener dinero estacionado en lo que te vas a juicio? Y yo mismo puedo tener más dinero para poder prestarlo y posicionarme como un banco gubernamental, que hasta ahorita todavía no lo es, que por cierto es ineficientísimo. Ya nos quiero ver a nosotros como litigantes formándonos para estos billetes de depósito. Yo sé que lata, pero bueno. Este, y aparte lo tardado pues de este trámite. No, mira, ¿Cómo consideran ustedes esto? sí, yo ahí, antes de pasar a responder eso, yo el problema que le veo aquí y es un problema monumental. Normalmente los créditos fiscales son estratosféricos en relación a la situación fiscal real del contribuyente. Entonces, de los asuntos que llevamos en litigio, realmente son, los menos los clientes que tienen la manera de garantizar Suspender. el monto. Entonces, ahí es donde yo veo el problema, que vas a tener que tener el recurso para garantizar. Ya para que quieran el dinero ellos, pues está complicado, pero lo que sí es Ese que, es otro problema al que ni vamos a llegar, ¿verdad? exacto, porque
sí va a haber una afectación muy importante si lo que queremos es garantizar en la liquidez de la empresa. Esa es la realidad. Entonces, aquí ante la pregunta que tú me haces, yo me iría mucho más atrás. Y Mm. tú hiciste el comentario cuando iniciamos la presentación. Si tú vas a un litigio fiscal, tienes que estar listo para cortarte la pierna y operar con otra empresa. Esa es la realidad. Es muy importante que ante una contingencia de naturaleza fiscal estén debidamente asesorados para que en lo que dura el procedimiento tú ya vayas viendo cómo desmembrarte, porque Mm. luego garantizar va a estar muy, muy complicado. Y ahí Efectivamente, les va, aquí. ¿no? Para que se entienda en qué punto estamos debatiendo y para también ponernos a mal pensar sobre el Banco del Bienestar, ¿no? ¿Por qué no? Eh, Vámonos otra vez al ejemplo del embargo de una propiedad. Ustedes tienen un crédito fiscal, un adeudo con el SAT, que se fueron a litigio y lamentablemente no obtuvieron el resultado favorable. Luego ustedes quieren plantear debates sobre cómo la autoridad les está cobrando. Les embargó una propiedad y quieren presentar un amparo sobre la forma en la que la autoridad les está cobrando, que dicho sea de paso les adelanto, solo lo vamos a presentar. Antes estos medios de defensa se presentaban ante el recurso de revocación, es decir, ante el propio SAT o ante el Federal de Justicia Administrativa, y uno de los cambios es que ahora se presenta en el amparo. Ahora solamente, antes cuando el amparo era el último medio de defensa, ahora el medio de defensa para presentar litigio contra un embargo, en estos casos, es el amparo. Y yo puedo presentar el amparo hasta prácticamente hasta una de las últimas etapas de los embargos, que es cuando ya está convocado a remate. Es decir, cuando el SAT ya le dijo a las personas, oigan, embargué este bien y lo estoy rematando en X cantidad. ¿Quién lo quiere? Ahí yo puedo presentar mi amparo. Y si yo quiero que no se remate, debo ofrecer garantía del interés fiscal. La necesidad de ofrecer, constituir garantía del interés fiscal antes ya existía. Esto siempre ha existido. El problema es que ya cambió la forma de hacerlo. Antes, con el simple embargo de esa propiedad, ya me daban la suspensión. ¿Por qué? Porque Porque ya estaba tienes algo embargada embargado, una ya propiedad, y tienes si La algo está propia, embargada establecido, una sí. la propiedad propiedad, era la garantía. esa era la garantía de que de que voy a cumplir con el interés fiscal. Ahora no. Te dicen, ¿quieres que detenga el proceso de embargo? Tienes dos formas. Mediante billete de depósito, que ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir al Banco del Bienestar. Si yo le debo un millón de pesos al SAT, tengo que depositar un millón de pesos en el Banco del Bienestar y ellos me otorgan un billete de depósito. Depósito. Primer problema, qué Liquidez. tortura burocrática es ir a conseguir un billete de depósito. O sea, qué ¿Ya, tortura. ya te viste formado en las líneas del Banco del Bienestar, licenciado Daniel, No entonces? solo eso, ya me vi comprando mis churritos en lo que espero en la línea, ¿no? Porque va a tardar. Pagándole ahí el guardia, ¿verdad? Para que se forme por ti y Sí, te, sí, te sí. aparte un lugarcito, ¿verdad? Oiga, al rato regreso, ¿no? Por mi billetito. Ándele, está bien, Qué, pásale. qué tortura, ¿no? Y Debo aquí pagar lo el ilógico, monto Daniel, te voy a de- interrumpir. Ya tenía la autoridad embargado la casa. esa es la Tienes, garantía ya tienes mi casa y aparte tengo que ir a depositar el mismo monto del para depósito. obtener el billete sobre algo, o sea, ya tienes una doble garantía. No, hombre, y tengo que depositar el total y luego me dan mi billete. Esa lana, obviamente, pues el Banco del Bienestar la va a jinetear. ¿Para qué? O Exacto. sea, la va a utilizar para dar préstamos, la va a utilizar, bla, bla, bla. Supongamos que gano el juicio contra el embargo. Supongamos que es inconstitucional. ¿Qué tengo que hacer? Esperar 6 meses a que la sentencia quede firme, para que el juzgado me devuelva mi billete de depósito y yo pude ir a canjearlo al Banco del Bienestar. Híjole, ¿cómo va a operar eso? Ese canje, ¿no? O sea, ¿qué tanto se van a tardar en verse reflejado el dinero en mi cuenta bancaria? Estamos ante algo que va a causar problemas de liquidez en las empresas. Y, Garantizar de esta forma no tiene mucho sentido, francamente. y que aquí la recomendación como litigantes a los empresarios, a la gente que nos acompaña el día de hoy, concreto. Nuestras empresas, primero, no podemos operar ya como personas físicas. Si tu actividad económica facturada que tú trabajas está como persona física, primer error, abre tu empresa. Segundo, esa empresa
Lo único que tiene es ingresos y deducciones. No tiene bienes, no tiene inmuebles, no tiene coches, no tiene marcas, no tiene intangibles, no tiene know-how, know-who. Eso la tenemos en una empresa hermana que solamente opera con nosotros. Para el día de mañana, como decías tú, Eduardo, me corto un brazo, me corto una pierna. La que va a tener la contingencia fiscal es esa sociedad que factura con clientes y con proveedores. El día de mañana, cualquier crédito fiscal, no le vas a poder embargar absolutamente nada. Todo lo valioso lo tengo en una sociedad que no opera hacia el exterior, solamente intercompañía, y me abro una nueva empresa. Porque la complicación en el tema suspensional, en el inter de lo que gano, simplemente en lo que me subo al ring, es extremadamente complicado con esas nuevas reglas. Importante, importante lo que acabas de mencionar. Olvidémonos de las personas físicas, hay que desprendernos de los, hay que despersonalizar, que sea a través de empresas, que podamos procurar hacer una debida administración de los bienes, de los ingresos y egresos, como tú bien lo dices, y prever cualquier contingencia, para que desde la revisión, si ya estamos en un procedimiento de auditoría, irla desmembrando, desmantelando. Amigos empresarios, se los digo con mucho respeto, ¿no? Es bien importante que ahora su abogado defensor en materia fiscal no solo les ayude a plantear los debates, argumentos y agravios, sino que les haga una estrategia integral que incluya todas estas cosas. Es muy importante para, para visualizar posibles contingencias. Porque, insisto, este tema de la garantía en materia fiscal, híjole, pues tiene poco sentido, ¿no? Tiene poco sentido práctico para el empresario en garantizar como me lo está pidiendo la ley de amparo, que la ley de amparo debería ser más garantista que lo que era el Código Fiscal de la Federación, debería ser más garantista que la forma de conceder suspensiones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero ahora me la ponen un poquito complicado. Otra opción es la carta de crédito, ¿no? Que quiere decir que yo voy al banco, el banco paga la cantidad de crédito fiscal, él se la deposita y yo garantizo con el banco como el banco me lo pida, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y bueno, ya nada más para concluir, si quieres, Eduardo, un pequeño comentario del amparo fiscal y cerramos la plática porque ya llevamos un ratito hablando. Sí, para que puedan continuar con sus actividades al respecto, pues básicamente le dieron más trabajo al Poder Judicial, si yo platicaba hace poco con funcionarios de ahí, me dicen, oye, pues si de por sí estamos atrasados desde que tuvimos los paros y tenemos mucha chamba, ahora el tema de los cobros, de los procedimientos administrativos de ejecución, cuando los vayas a impugnar, pues va a ser en amparo, igual que las prescripciones, te vas al amparo. Y la modificación que se hizo al Código Fiscal de la Federación, ya no vas a poder impugnar recurso, a través de recurso y desconocer la resolución porque va a ser improcedente y tampoco vas a poder impugnar vía recurso, pues eso es digamos, cuando se exija el crédito fiscal que hubiese quedado firme o bien cuando se resuelvan solicitudes de prescripción. Es decir, si tú le dijiste al SAT, oye, ya está prescrito, cancela mi crédito fiscal y te dicen que no, pues te tienes que ir al amparo. No vas a poder hacerlo vía recurso de revocación y como vemos también, al haberse modificado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su ley orgánica, tampoco podrás hacerlo vía juicio contencioso administrativo. Yo un comentario y una pregunta para ambos. Creo que lo traes por ahí en esa lámina, pero si te regresas a la anterior, Daniel, dice, si voy a impugnar, y me habla de tres cosas. Liquidatorias que ya hayan sido firmes, solicitudes de prescripción. Y luego me dice, solo podrá promoverse el amparo porque, bueno, ya no hay recurso, ya no hay juicio. Voy hasta el amparo. Dice, hasta el momento de la publicación de convocatoria remate. ¿Cómo opera eso en un caso de prescripción? Si yo le estoy solicitando la prescripción a la autoridad, pues a lo mejor ya hubo una convocatoria remate antes que no se culminó. Ustedes, mi lógica me lleva a decir que cuando habla de la convocatoria remate únicamente se está refiriendo al primer supuesto, resoluciones liquidatorias firmes. ¿Ustedes coinciden? Yo Nosotros coincido. coincido en que en créditos fiscales que no han sido impugnados, la regla no cambió. Ujú. Yo creo que en resoluciones que ya fueron impugnadas y están firmes, ahí es el tema, ¿no? Ahí es el tema. ¿Cómo le voy a hacer? Digamos que yo la prescripción, amigos empresarios, yo la podía hacer valer de dos formas. Ir y solicitarle al SAT
que me cancele el crédito o cuando el SAT me cobre, yo lo hago valer como una excepción. Oye, espérate, no me puedes cobrar porque este crédito fiscal ya se extinguió por el paso del tiempo. Pareciera que ahora solo puedo hacer la segunda, ¿no? Hasta que el SAT me lo exija, un crédito fiscal que yo considere que ya se extinguió por prescripción, es decir, ya pasó el tiempo y ya no puedes cobrármelo. Los Pareciera que 5 años, ¿no? 5 5 o 10 años o años. 10 años en algunos casos, pero pareciera que solo lo puedo hacer hasta la convocatoria para remate. Entonces, yo ya sé que está prescrito, yo ya sé que ya pasó el tema, pero me tengo que esperar a Hasta que que me esté la cobres. convocatoria Hasta que me para intentes remate. cobrar, me Y, embargues e intentes rematar. y el problema es que si me espero hasta ese entonces, caigo en las reglas del juego de ofrecer garantía, porque si no lo hago, lo vas a rematar, entonces Exacto. está cañón, ¿no? Y yo un comentario antes de darle oportunidad a Salvador de hacer su pregunta. ¿Regresivo o no esta parte y parto de lo siguiente? Lo que quisiste hacer es ya no uses tu medio ordinario de defensa, recurso y ley orgánica del tribunal, es decir, juicio en unidad, y vete al amparo. Pero partimos, y aquí la lámina con la que iniciaste, Daniela, de la introducción es muy importante. El juicio de amparo en su concepción es un medio de control constitucional extraordinario. Es decir, debe de ser contra cuestiones extraordinarias y a nivel constitucional. Si tú me llevas una cuestión de legalidad, porque aquí voy a impugnar por legal o ilegal un tema de un PAE, a un juicio de amparo, ya estás haciendo el juicio de amparo un medio de defensa ordinario. Le estás restando esa capacidad extraordinaria y le estás dando a un juez en su carácter de juzgador constitucional a que se ponga a analizar temas de legalidad. Salvador, ¿tienes por ahí una pregunta? Te invito a que puedas abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. En relación al tema que señalas, licenciado Saldaña, coincido contigo y yo lo veo todavía más a fondo. Es decir, la norma no distingue y perfectamente abarca los dos supuestos, al margen que haya razonabilidad o no. Y el tema que tú identificaste nos da pie precisamente para el argumento de violación en el sentido de que se viola el derecho humano a la seguridad jurídica en esa hipótesis que tú señalas, porque estamos a expensas de que imaginemos un crédito fiscal determinado, que ya hayan pasado 7 años, la autoridad no ha venido a ejercer ninguna acción de cobre, por lo mismo no ha ejecutado un bien para la convocatoria remate y todo el proceso, y estamos a expensas de que a ver cuándo se le ocurre venir. ¿Sí? Sin determinar un plazo de corte en esa hipótesis que tú señales. Entonces, el caso concreto es determinar un crédito hace 6 años. El fisco no ha venido nada, ninguna vez. Por lo mismo, yo todavía no puedo activar el amparo porque Y no ya ha está venido prescrito. a ejecutarlo y eso viola la seguridad jurídica. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que esperar? Sea un día, sean 10 años. Y ahí hay una violación que Interesante. identifique precisamente en esa hipótesis que señalas. ¿Qué Nosotros, piensan, mi estimado sí, Daniel Eduardo? nosotros ahí vemos una alternativa que precisamente, bueno, vemos dos alternativas. La primera sería hacerlo como lo hacías y alegar la inconstitucionalidad de la reforma, a ver si te pega, ¿no? Que lo veo complicado. La segunda, que yo creo que esta sí debe de proceder, y lo platicábamos Daniel y yo, haces la solicitud de prescripción, tratas de configurar la negativa ficta, es decir, te esperas los 3 meses y luego te vas Sí. a juicio contencioso, juicio de nulidad, alegando que no te contestaron en contra de la negativa ficta y en esa solicitud de prescripción, porque lo que dice la reforma es justamente en que no procede en contra de las resoluciones que recaigan a la solicitud de prescripción cuando te las nieguen, Que Que resuelvan. que resuelvan las resuelvan. solicitudes. Exactamente, Y pero si si no me no te la resolvieron, resolvieron, entonces en teoría sigue siendo procedente el juicio de nulidad contra la negativa ficta en contra de esa solicitud. oye, pero a ver, Perfectamente coincido. voy pensando mal. Ahorita te vuelvo a dar la palabra, Salvador. Voy pensando mal. Te vas al juicio contencioso y te dicen, oye, es que es improcedente porque la negativa ficta y la negativa expresa son resoluciones. Si pasó los 3 meses sin un no, pensarías que te dijeran, te resolvieron en un sentido no.
ficto, pero te resolvieron. Sí, entramos en ese debate, ¿no? Sí, entramos en ese debate y no dudo que haya quien me lo diga y que me lo desechen, pero pues bueno, al final del día tenemos esas alternativas, ¿no? Que hay A que ver, plantearlo. tenemos De otra. todas formas, sabemos que el tema de la prescripción no causa cosa juzgada. Si lo planteamos y nos los desecha, pues bueno, tendremos Vamos otra que vez. intentarlo en el amparo cuando venga la convocatoria para remate, ¿no? Pero de entrada, pues Salvador, aquí, antes de pasar, no sé si con eso atacamos tu comentario. Me gustaría darle oportunidad veo que Francisco Sánchez también tiene por acá la mano levantada. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días todavía. Pues precisamente, igual ahorita yo tengo un caso. Realmente, pues mi cliente lo que hizo es llevar un acuerdo conclusivo y cuando terminó el acuerdo conclusivo, pues logró optar por el beneficio de pago en parcialidades del remanente que no pudimos desvirtuar. Entonces, este remanente lo viene pagando. Pongan ustedes que el crédito fiscal parcializado llegaba a 300,000 pesos y actualmente el monto ya está entre los 50,000 pesos. Entonces le llega un requerimiento de pago y le llega el requerimiento de pago por los 300,000 pesos sin que haya existido una revocación de pago a plazos y al final de cuentas las líneas de captura, literal, le faltan tres al cliente para que termine de pagar. Entonces, Sí. lo que yo hice con el requerimiento de pago fue llevarlo a juicio de nulidad y me contestan prácticamente diciendo, oye, es improcedente con base en esta reforma. Pero aquí mi duda o más que nada mi planteamiento que mañana voy a presentar la reclamación, de hecho, es que literal la fracción que acaban de reformar dice que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes. O sea, prácticamente coincido. dice y, no dice o sea, no hay una disyunción en esa redacción. Entonces, Mm. forzosamente yo nunca había impugnado este crédito fiscal, lo llevé a acuerdo conclusivo. Lo que estoy impugnando ahorita es que me quieren cobrar el monto superior. Y de hecho, en el Código Fiscal hay una fracción exacta que Sigue dice que cuando procediendo. el monto es exactamente, y de hecho así planteé la procedencia, pero desafortunadamente la sala que con la que yo pues prácticamente litigo, que es la sala regional en Yucatán, pues sí fue muy, muy, muy cerrada con esta reforma. Y pues bueno, en eso ando ahorita, la verdad, y pues sí coincido mucho con todos los comentarios que han estado dando. Yo Coincidimos coincido, contigo, Francisco. ¿eh? Coincidimos contigo, es procedente el juicio y yo Coincido. legalmente debe ser fundado tu recurso, mi estimado. Ojalá y así sea y ojalá nos lo puedas compartir si fue el caso, porque justamente si el supuesto es que hayan sido impugnados y hayan quedado firmes. Y como tú bien dices, pues nunca lo has impugnado, entonces tendría que ser procedencia del juicio de nulidad. Claro, claro, totalmente. Y Muchas que gracias aquí por el caso. tu camino sería reclamación y yo coincido, debería de terminar ahí, cuando lo colegie en la sala. Y Exacto. si no, amparo directo y Amparo Indirecto. esperemos que en Yucatán hayan sido electos funcionarios con carrera judicial. Esperemos. Gracias, gracias. No, Pues y yo nosotros, insisto, perdóname que les interrumpa, yo insisto que para mi gusto la reforma cambió el escenario de los créditos fiscales impugnados. No hace mención a los créditos fiscales que no hubieran sido impugnados porque son dos situaciones jurídicas diferentes. totalmente diferentes. Sí. Y si Entonces, viene, y si viene de un acuerdo conclusivo, pues más evidencia de que no fue impugnado, ¿no? Tú estás pagando parcialidades y para pagar a parcialidades uno de los requisitos es no haber impugnado. Entonces, desde luego, Cierto. Va concomitante con la propia naturaleza del asunto. Es exactamente. imposible que lo hubiera impugnado porque si no la esencia de donde emana todo esto no hubiera podido impugnar. Muchísimas Totalmente. gracias, Francisco No, no, a y ustedes, Salvador, muchas por sus gracias. casos. Gracias. Entonces, Este, mi estimado Lick y compañeros, yo creo que con eso concluimos para no quitarles más su tiempo, porque sabemos que cada quien está desarrollando sus actividades. Son temas muy, muy importantes y agradecemos ampliamente a Grupo 960 y a ti, mi estimado Steven, que nos hayas gracias a ti. invitado, porque para nosotros es importante tocar esos temas y que la gente los vaya conociendo a profundidad. Muchas gracias, Eduardo, Daniel, por su tiempo y también a todos los asistentes. Próximamente vamos a estar preparando ya el de reformas fiscales porque pues ya el viernes nos las aprobaron, así que esperamos que haya sido de su provecho. Cualquier duda futura o comentario, con gusto nos pueden hacer llegar a través de los canales de correo
y los canalizamos en su momento. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Gracias amigos, amigas. Hasta luego. Licenciado Steven, hasta luego, Eduardo.